Buenas tardes chicos, la clase de hoy vamos a dedicarla al estudio de la dieta hiperproteica. Recordemos que la dieta hiperproteica va a ser aquella que dentro de la distribución de una molécula calórica normal, recordemos que la proteína está entre el 10 y el 15%. Para que sea hiperproteica necesariamente tiene que ser mayor al 15%. Y por ejemplo, esto es relativo, ¿no es cierto? Para una dieta de 2000 calorías, por el 18%, que sería hiperproteica, correspondería a 90 gramos. Si hablamos de una dieta de menos calorías, los mismos 18% van a ser 68 gramos más o menos de proteína. Y así es, mientras más baja sea el aporte de calorías, aunque mantengamos el mismo porcentaje hiperproteico, la cantidad de gramos va a ser un poco disminuida, pero de cualquier manera en la dieta hiperproteica no podemos asignar menos del 10% en todo caso, tiene que ser necesariamente mayor al 15%. ¿En qué casos se prescribe esta dieta? Normalmente en estado de desnutrición, es decir, bajo peso, que puede deberse a situaciones dietéticas, es decir, por baja ingesta, o también a enfermedades crónicas o enfermedades terminales como el cáncer. En diferentes estados de desnutrición calórico-proteica o proteico-energética, que también se llama, en el adelgazamiento, y cuando hay requerimientos aumentados, por ejemplo, en el caso de atletas, deportistas de alto rendimiento, que su porcentaje o su requerimiento proteico va a ser mucho más alto. ¿Qué principios rige la dieta hiperproteica? Normalmente tenemos, al igual que en la dieta hipercalórica, la dieta aumentada en proteínas debe ser incorporada de forma paulatina en el paciente. Porque si vamos a indicar esta dieta en un paciente que ha estado con muy baja ingesta, este paciente va a tener dificultades en la aceptación de la comida en general y de las proteínas en particular. Entonces, vamos a ver que en estos casos los pacientes con hiporexia, es decir, con baja ingesta de comida, o anorexia, que son ya cuadros más avanzados de baja ingesta de comida, pues el incorporar la dieta hiperproteica hay que hacerla de manera paulatina y progresiva. Entonces la realimentación en este caso debe tener también ese principio, ser de a poco, ¿no? Y tener el cuidado también con el aspecto de la digestibilidad. Tenemos que ver un poco acá en la parte, digamos, de cómo se comportan las proteínas en el estómago y el intestino. Normalmente una dieta alta en proteínas va a requerir mayor trabajo digestivo. Entonces también esa consideración es importante al momento de aumentar la dieta y la proteína en una dieta. Se debe iniciar en este tipo de pacientes, si estamos hablando de anorexia o hiporexia, iniciar con una dieta blanda de fácil digestión, sí, aumentando la proteína de a poco, ¿no? De acuerdo a lo que el paciente vaya tolerando. ¿Cuáles son las características físicas de esta dieta? Básicamente van a ser prácticamente las normales. La consistencia pueden ser variadas en función de las preparaciones. Obviamente la consistencia líquida no sería la preferencia porque sería muy difícil incorporar proteínas en preparaciones líquidas, salvo que usemos suplementos proteicos. El volumen necesariamente tiene que ser fraccionada en 5 a 6 comidas, al igual que la dieta hipercalórica. El coeficiente gramo-caloría va a ser igual a 1. Residuos normales pueden ser o modificados de acuerdo a lo que se requiera, y la temperatura también variable de acuerdo a los requerimientos o a la condición patológica del paciente. Si el paciente que requiere dieta hiperproteica también va a tener algún problema gástrico, entonces estas características físicas habrá que también adecuarlas a esa situación. Dentro de los caracteres químicos, el sabor será suave o levemente estimulante de la secreción gastrointestinal, como decíamos al principio. Una dieta alta en proteínas va a requerir mayor tiempo de trabajo digestivo, por lo tanto, tendremos que hacerla levemente estimulante en cuanto al sabor. El aporte nutricional debe cubrir los requerimientos de energía, por supuesto, aunque en algunos, generalmente la energía va a estar aumentada. Normalmente esta dieta, cuando nos solicitan, cuando un paciente recibe esta prescripción, habitualmente la indicación viene como dieta hipercalórica e hiperproteica, es decir, hay que aumentar ambas. Raras veces se requiere una dieta normocalórica e hiperproteica. Generalmente viene en esa combinación hipercalórica e hiperproteica. Si vamos a dar las proteínas a través del peso corporal, podemos utilizar 1.5 a 2 gramos por kilo peso. Sabemos que las proteínas por kilo peso
en condiciones normales está entre 0,8 y 1 gramo por kilo peso. En este caso, como es hiper, tenemos que aumentar 1,2 a 2 gramos. O lo que decíamos al principio, tiene que ser mayor el 15% del valor calórico total aportada por las proteínas. De lo contrario, no se podría llamar dieta hiperproteica. Lípidos y carbohidratos tendrá que ser de acuerdo a la molécula calórica para cubrir requerimientos. En cuanto a vitaminas y minerales, pues también tiene que ser de manera completa lo que el paciente requiera. ¿Qué alimentos van a estar recomendados? Acá tenemos que fijarnos mucho en los alimentos fuentes de proteínas. En este caso también tenemos que cuidar las proteínas de buena calidad. En este caso, los alimentos que no van a faltar van a ser los productos lácteos, por ejemplo la leche fluida, que también puede ser utilizada como vehículo de otros elementos como proteínas en polvo o agregados de proteínas, o utilizado como líquido para hacer licuados. En fin, la leche se constituye una buena fuente de proteínas, no solo por la calidad de la proteína, sino por la característica de ser líquida que nos permite ser agregada a diferentes preparaciones. En este caso también, como fuente de proteínas o como alimentos recomendados en esta dieta, vamos a hablar de la variedad de yogures. El yogur normal, que tiene alrededor del 3.5-3.6 de proteínas. El yogur griego, que ahora está muy conocido o muy frecuentemente utilizado por la gente. Sabemos que el porcentaje de proteínas en este yogur es el doble de lo normal, llega hasta el 10% en algunos casos. Los quesos también. Los quesos, acá hay un error, dice 5%, pero el queso normalmente tiene en promedio, ¿no?, hasta el 15%, es decir, tiene como 3 o 4 veces más que la proteína de la leche, ¿no? El huevo entero está en alrededor del 11%. Estas proteínas de este grupo de alimentos, pues hay que incluirlos necesariamente por su contenido en cuanto no tanto a la cantidad, sino sobre todo a la calidad. Las carnes son otro grupo de alimentos que no pueden estar ausentes. Recordemos que por 100 gramos de carnes, en general, en promedio, tenemos de 18 al 20% de proteínas y también son de buena calidad, ¿no? Los cereales constituyen la base de la dieta de muchas de las personas en nuestro medio. Recordemos que 100 gramos de cereales de cualquiera de estos alimentos que están acá van a aportarnos hasta el 10%. Los panes y masas, bueno, como son derivados o son productos de los cereales, también van a estar más o menos en este porcentaje, hasta el 10%, con algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, en los cereales, si hablamos de la quinoa, la cañagua, estos 10% va a subir a un 12, 13, hasta 14%, ¿no? Bueno, veamos otro grupo de alimentos que vamos a incluir en la dieta hiperproteica. Si bien las proteínas en esta dieta son las prioritarias, digamos, de aumentar y de cubrir, no debemos olvidarnos que la dieta debe ser también equilibrada en los otros elementos. Por lo tanto, debemos incluir los otros grupos también, como en el caso de las verduras y el resto que estamos viendo acá, ¿no? En el tema de las frutas particularmente, vamos a incluirlas todas, frutas frescas, el almíbar, deshidratada, diferentes tipos de frutas. Recordemos que las frutas no son las mejores fuentes de proteínas, llegan al menos del 1%. Las verduras, lo propio, oscilan entre 1 y 2% de proteínas y pues no las consideramos fuente, ¿no?, en este caso, sino las consideramos fuente de otros nutrientes esenciales. Vamos a incluir verduras verdes, amarillas, en cantidades normales o aumentadas. Si tenemos una dieta hiperproteica con fibra, tenemos que aumentar un poquito seguramente, ¿no?, en diferentes tipos de preparaciones. Las leguminosas, este grupo sí es importante de considerar a la hora de planificar una dieta hiperproteica, porque tienen un porcentaje alto realmente de la proteína, 23 hasta el 30% en algunos casos, como el caso del taro y de las legumbres de este tipo, llegarían hasta el 30%. Son muy buenas fuentes, pero ¿cuál es la dificultad en este grupo de alimentos? Que pues son proteínas incompletas. Sin embargo, no es como para despreciar por su contenido alto, ¿no? Los tubérculos, que también son parte de la dieta básica de nuestra población, van a estar presentes, no como fuentes de proteínas particularmente, así como fuente de los otros elementos como son carbohidratos y energía en general, ¿no? Porque su aporte de proteínas es bastante bajo, no llega al 2% en promedio de los tubérculos. La dieta, decíamos al principio, que debe incluir diferentes tipos de alimentos, no solo las fuentes de proteínas, ¿no? No olvidar de las grasas y los azúcares, que también estarán presentes en la dieta. Y si hablamos de las proteínas en estos grupos de alimentos, recordemos que ninguno de estos va a tener proteínas, llegan al 0 prácticamente. Los frutos secos, este grupo sí es importante.
En el caso de las almendras, nueces, pistachos, semillas de girasol, maní, son muy buenas fuentes de proteínas. En promedio llegan hasta el 30% en algunos, 15 al 30%. Entonces, sin embargo, su alto contenido de grasa, de pronto si se utilizan en más cantidad, pueden resultar un poco indigestos para el paciente. Esto no se puede comer no más de 40, 50 gramos a lo mucho. Entonces, si bien son buena fuente de proteínas, pero hay que ver también un poco sus otros componentes, ¿no? Y estos productos sí son ideales para utilizarlos en dietas hiperproteicas. Muchas veces con los alimentos no llegamos a cubrir la proteína necesaria si tomamos en cuenta el volumen de la comida. No por cubrir proteínas, pues vamos a aumentar demasiado el volumen de la comida, más si tomamos en cuenta que esta dieta puede estar dirigida a un paciente que ha estado comiendo poco, entonces no podemos aumentar demasiado el volumen. En ese entendido, estos productos son ideales. Podemos utilizar suplementos nutricionales que tienen también calorías, vitaminas y además de proteínas, ¿no? Hay otro rubro también en esta línea de módulos proteicos que contienen 99% de proteína, casi son proteína pura, como el whey protein que vemos acá. Entonces son alternativas que podemos utilizar en diferentes preparaciones agregadas a licuados, a jugos, al mismo yogur, a la misma leche. Y algunas proteínas vienen incluso con sabores neutros que nos permite utilizar tanto en preparaciones dulces como saladas. Aquí tenemos un ejemplito de plan de comida de una dieta hiperproteica. Dijimos que la dieta hiperproteica generalmente también va a ser hipercalórica. Ya, entonces en ese sentido, el número de comidas va a estar en alrededor de 5 o 6 comidas como mínimo. Entonces aquí planteamos, por ejemplo, para el desayuno, jugo de piña, un licuado de frutas, ¿no? Piña, manzana y naranja, tortilla de huevo con jamón, té y pan integral. Acá el porcentaje de proteínas es bastante alto si comparamos solamente con un desayuno que tenga solamente leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vamos a definir el menú o el plan de comidas para una dieta hiperproteica, recordar qué alimentos son buenas fuentes e incluirlos. Pero obviamente no es cuestión de incluirlos sin pensar, hay que ver qué alimento se adecua para qué tiempo de comida, ¿no? La merienda matutina de media mañana podemos diseñar un batido de avena, leche y almendras, un batido muy agradable. En el almuerzo, bueno, tradicionalmente sabemos que hay siempre sopa. Vamos a incluir la sopa de quinoa. Segundo, carne al horno, y la porción de esta carne al horno pues va a ser un poquito más de la porción habitual, ¿no? Vamos a llegar incluso hasta un 200, 220 gramos por persona. Papas al gratén. ¿Por qué papas al gratén? Porque nos permite utilizar, aparte de la papa que no tiene sí proteína, que no es buena fuente de proteínas, pero sí el agregado, como es leche y un poco de queso, en la papa al gratén, pues nos puede permitir mejorar el aporte proteico. Ensalada de verduras. No son buena fuente de proteína, dijimos, pero van a complementar la dieta, ¿no? De postre, un mousse de frutilla, sí, también este tipo de postre va a tener más proteínas que otro postre que sea un poco más sencillo, ¿no? La merienda de media tarde, licuado de papaya con una masita. La cena, una comida sólida en base a pollo, pechuga rellena, podemos rellenar con algo de queso, jamón para mejorar su aporte proteico, ¿no? La guarnición, arroz y ensalada cocida. El postre, flan con caramelo, también aquí vamos a usar leche, va a mejorar el aporte proteico. La colación nocturna, es decir, la sexta comida del día, podemos ofrecer al paciente un batido de un suplemento o una fórmula nutricional. Entonces, la dieta hiperproteica, decimos, es uno de los regímenes frecuentemente requeridos cuando el paciente va a necesitar aumentar de peso, porque generalmente el peso pues no solo se lo baja a expensas solo de la pérdida de tejido adiposo, sino también de masa muscular o tejido magro. Entonces, la dieta hipercalórica generalmente va a venir también como dieta hiperproteica. Bien chicos, esta ha sido la clase de hoy, y vamos a complementar como siempre con actividades complementarias para que podamos lograr un aprendizaje lo más posible bajo las condiciones en las que estamos desarrollando las actividades académicas. Hasta la próxima clase, chicos.